bienvenidos y bienvenidas a una clase más en Clases con Cris. Hoy os traigo los diferentes apartados que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar un comentario de texto literario, ¿vale? Puede ser literario, puede ser periodístico, ¿vale? Puede ser también enfocado a una poesía, ¿vale? A algo más poético. Unos aspectos generales, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. Así que vamos allá. Primero que nada, ¿qué es un comentario? Un comentario de texto literario es un análisis estructurado de una obra. Gracias a este comentario nos va a ayudar a comprender su significado, el contexto del texto y los diferentes elementos literarios que la conforman, mejorando así la apreciación del texto y del autor. Primeros pasos. ¿Qué debemos hacer primero cuando nos enfrentamos a un comentario de texto? Primero debemos leer, realizar una lectura comprensiva con bastante atención, con bastante paciencia, ¿vale? Debemos de tomar notas, subrayar lo que consideremos importante en el propio texto, ¿vale? Debemos captar el sentido literal como el connotativo. Los lectores, además, pues podemos profundizar en la comprensión de textos literarios. Vale, pero muy importante a la hora de leerlo, os animo a subrayar lo que consideráis importante. ¿Qué tipo de sustantivos hay? ¿Qué tipos de verbos? ¿Qué tipo de oraciones? ¿Vale? Vamos subrayando todo, porque esto nos será útil de cara a los siguientes apartados. Aparte de leerlo, lo primero que podemos hacer, si nos lo indican en el propio texto al final, nos dicen quién es el autor, en qué año se escribió y demás, pues es contextualizar el texto, ¿vale? Es situar a esta obra, al texto que nos han dado, dentro pues de la vida del autor o dentro de un contexto histórico y literario, ¿vale? Así además, pues podemos comprender muchísimo mejor de qué va el texto, por la manera en la que está escrito, qué contexto social lo rodeaba, etcétera. En el propio texto también tenemos que identificar cuál es la idea principal, el tema central del texto. Puede ser, pues, que nos han narrado unos hechos, pero se ha centrado más en uno concretamente. En la poesía, pues el tema principal va a ser a lo mejor que se refiere a, me lo invento, la belleza. En uno periodístico, pues a lo mejor en un texto periodístico nos han narrado unos hechos que ocurrieron en un partido de fútbol. Pues esa sería la idea principal, el mensaje, ¿vale? Cada texto va a tener su propia idea o mensaje central. Cuando analizamos un texto, también estamos analizando la estructura. Podemos encontrar dos: estructura interna y externa, ¿vale? Es muy importante tenerlas en cuenta para poder interpretar, pues, los textos y desarrollar un buen comentario de texto. Cuando tenemos la estructura externa, se refiere a un análisis métrico, por ejemplo, si es una poesía, o, por ejemplo, si estamos ante algo narrativo o periodístico, por ejemplo, indicar cuántos párrafos o capítulos, si es narrativo, tiene. También si estamos ante un texto teatral, puedes indicar pues, los diferentes cambios de escenas, diferentes actos que hay. Pero así, sencillo, simple, por ejemplo, es periodístico, pues encontramos 4 párrafos generales. O si no está bien diferenciado, tenemos un texto que no está diferenciado por párrafos, pues de la línea 1 a la línea 5 tenemos el planteamiento de X. Luego tenemos el desenlace va de la línea 20 a la 25, ¿vale? Hay que mirar bien el texto al que nos estamos enfrentando, porque a lo mejor no todos tienen párrafos, no todos tienen pues escenas o actos, no todos tienen
un análisis métrico, porque no es poesía, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta a qué texto nos enfrentamos y a partir de ahí ya sabemos qué tenemos que mirar en su estructura externa e interna. En la estructura interna dividimos el texto en partes, ¿vale? Aprovechamos la estructura externa, es decir, si estamos ante un texto periodístico, pues mira, en el párrafo 1 se ha desarrollado el aspecto principal de la noticia. En el párrafo 2, 3 y 4 se ha desarrollado X, ¿vale? Al igual que en un texto poético, pues en la estrofa 1 y 2 se trata de la belleza que encuentra el autor en la naturaleza, ¿vale? Algo así, directo, sencillo, ¿vale? Además, también podemos comentar los diferentes conectores textuales que encontremos, si hay diferentes cambios de tema entre un párrafo y otro, estrofa y otra estrofa, y el uso de tiempos verbales. Esto es un poco complicado, pero cuando le pillamos el truquillo y hacemos uno que esté bien, que esté correctamente hecho, ya los siguientes van a ser casi un copia y pega. Simplemente tenemos que ir modificando el contenido interno, ¿no? El hacerlo ya pues directamente a cada texto que nos encontremos. Vamos a ver ahora el análisis formal del texto, ¿vale? Tenemos aspectos fónicos, tenemos modalidades y métrica. La fonética, ¿vale? En un texto literario abarca las modalidades oracionales, ¿vale? Y la métrica utilizada. Aquí pues incluimos pues si, sobre todo si es poético, el ritmo que lleva, qué tipo de ritmo es, la expresión emocional del contenido, ¿vale? Luego pasamos a los aspectos morfosintácticos. Aquí ya entramos en tiempos verbales, conectores, que los habíamos nombrado un poquitín en el apartado anterior. Aquí ya los desarrollamos completamente, ¿vale? Estudian a las personas y a los tiempos verbales, la estructuración sintáctica, qué conectores hemos encontrado, qué tipos de adjetivos, sustantivos y verbos tenemos. Por ejemplo, en este texto se usan numerosos sustantivos, me lo invento, propios, ¿vale? Pues porque han nombrado a diferentes personas durante el texto. Y lo ponemos los ejemplos, dos, tres ejemplos de cada uno. También de los adjetivos y de los verbos, ¿vale? Pues en verbos se utiliza o predomina el uso de verbos en pasado. Y le ponemos los ejemplos de los verbos que hemos empleado, que se han empleado en el texto, ¿vale? También en cuanto a los pronombres, determinantes, aparte, analizamos de manera sintáctica las diferentes oraciones. Podemos decir que han sido pues oraciones breves, sencillas, enunciativas afirmativas, ¿vale? Y si han sido subordinadas, pues también lo tenemos que nombrar. Importante, hay que poner al menos un ejemplo, ¿vale? Pues una oración breve le ponemos entrecomillado la oración breve. Una oración subordinada le ponemos entrecomillada un ejemplo de oración subordinada del texto, ¿vale? No vale inventarlo, ¿vale? Luego tenemos los aspectos léxico-semánticos. Se identifican los diferentes campos semánticos predominantes. Los tecnicismos, si ha sido un texto pues periodístico, pero muy técnico, hablaba de diferentes, vamos a decir, con diferentes palabras muy específicas de un campo. A lo mejor, pues, ámbito sanitario, nombraba diferentes nombres de bacterias o virus, neologismos, cultismos, presencia de connotación o denotación y registro lingüístico, ¿vale? Al final podemos tener una mini conclusión al final de este apartado de, pues, pues lo podemos considerar pues que lo va a poder entender el mayor público posible o no. A lo mejor al tener tantos tecnicismos, solo lo van a entender las personas que tengan conocimiento de ese ámbito. En cuanto a las figuras retóricas y el estilo de texto, pues tenemos que ver pues si hay diferentes pues expresiones literarias que aporten esa profundidad y diferentes emociones al texto.
Esto sobre todo a lo mejor podemos encontrar en textos poéticos, en alguna narrativa, ¿vale? Más que a lo mejor en texto periodístico. Por ejemplo, em, ¿cómo lo podemos identificar? Pues aparecerán elementos como la metáfora o la aliteración, establecen diferentes conexiones y además pues a partir de ahí entendemos aún más lo que el autor desea transmitirnos, diferentes pues emociones. Conclusiones y síntesis, ¿vale? Vamos ahora a recapitular, ahora sí, punto por punto que debemos de encontrar en un comentario de texto lingüístico. Ahora mismo hemos visto los diferentes apartados que requieren mayor conocimiento, mayor explicación, vamos a decir, y ahora vamos a ver apartado por apartado los diferentes puntos de manera más sencilla, más directa. Vamos allá. Cuando nos enfrentamos a un comentario lingüístico tenemos que señalar en primer lugar la localización, quién lo ha escrito y dónde está publicado. Por ejemplo, un artículo periodístico, pues es presente artículo periodístico, lo ha publicado el invento Pepito Pérez en el periódico ABC, el día tal. Punto. Ya está, no nos vamos a volver locos, ¿vale? Lo mismo, es un texto literario, a lo mejor una novela, el fragmento es sacado de una novela. El presente fragmento pertenece a la novela tal, escrita por tal, y si nos han indicado el año, se lo añadimos. Ya está, nada más. Siguiente apartado, tema. Es en el que tenemos que resumir la idea principal en una o dos líneas. No necesitamos más, simplemente decimos el tema que trata el siguiente texto es, yo qué sé, eso, la belleza de la naturaleza. Chapó. Si está bien, está bien. Es que más no podemos poner. Resumen. Debemos de resumir en el siguiente apartado el texto con nuestras propias palabras y en presente indicativo. ¿Vale? No nos volvemos locos. 7, 8 líneas como mucho, ¿vale? Con nuestras palabras, nada de copiar tal cual las frases que hay en el texto. Luego tenemos la estructura externa y la estructura interna, ¿vale? Que esto ya lo hemos visto desglosado anteriormente en este vídeo. Luego explicaremos qué tipo de texto es según el área de interés. Tenemos diferentes tipos: literario, científico, periodístico, humanístico, jurídico. ¿Vale? Existirán muchísimos más, pero estos suelen ser los principales que suelen poner cuando examinan a las personas para que realicen un comentario de texto. Luego tenemos los factores de comunicación. Analizamos el emisor, quién es y qué pretende. ¿Pretende solamente informarte? ¿Pretende protestar algo? ¿Pretende persuadirte para a lo mejor que cambies algo de idea? ¿Vale? Pero esto igual, algo más directo. El emisor siempre, casi siempre va a ser, ¿no? El que ha escrito el texto. Lo tenemos fácil. Vamos al texto que nos han dado y miramos quién lo ha escrito. En algún momento a lo mejor nos pondrán anónimo. Y si no ponen quién es, pues ponemos es anónimo, pero el autor o el emisor, que va a ser la misma persona, pretende lo siguiente. Y lo explicamos un poquito. Receptor va a ser quien ha recibido pues ese mensaje. Podemos decir receptor, todas las personas que han comprado el siguiente periódico. ¿Vale? Público general. Si es al final pues un fragmento de un texto que tiene esos tecnicismos, pues el receptor será las personas especializadas en dicha materia. Sencillo. Canal, medio de comunicación, ¿vale? Canal, periódico, libro, ¿vale? Y el código, lengua escrita y registro. Es decir, pues el código va a ser el español, el castellano, el inglés, el francés. Eso dependerá de cómo nos han presentado el texto. Lo normal, lo habitual va a ser español, ¿vale? Pero a lo mejor a algunas personas le han puesto un texto en inglés. Vale. Hasta aquí la primera tanda de aspectos, ¿no? De ítems que tenemos que tener en cuenta en un comentario de lingüístico. Vemos la siguiente tanda.
Última tanda, ¿vale? No hay más. Esta va a ser la final. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta es la función del lenguaje, ¿vale? Yo te menciono las siguientes y tú ya pues las eliges dependiendo del texto. Representativa o referencial. Hay una información objetiva, expresiva o emotiva. Está expresándonos unos sentimientos, ¿vale? Suele estar en primera persona, puede tener diferentes exclamaciones, etcétera. Apelativa o conativa, perdón. Pretende influir, ¿vale? Pretende pues mandarte un poco, ¿no? Ordenarte algo. De ahí lo de imperativa. Fática, poética o metalingüística, ¿vale? O sea, lo tenemos fácil si nos ponen un poema, ¿no? Tiene esa función poética, pero a lo mejor a la vez también tiene la función expresiva o emotiva, ¿vale? Podemos encontrar varias en el mismo texto. En el siguiente aspecto tenemos el plano morfológico y sintáctico, que eso lo vimos anteriormente, al igual que en el punto 10, aspectos léxicos, sintácticos y estilísticos adicionales, ¿vale? Que sería el plano léxico. Aquí es lo que hablamos antes, lo de figuras retóricas, los sustantivos, los conectores, todo ello se metería aquí, casi llegando al final. Y por último tendríamos que desarrollar un punto, un apartado en el que digamos qué tipo de discurso es. Pues narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo, ¿vale? Y lo argumentamos, que al haber ya completado los diferentes puntos anteriores, lo vamos a tener fácil, porque poquito a poco hemos ido completando, vamos a decir, la justificación de qué tipo de discurso es. Así que vamos a tener fácil una vez llegado a este punto. En algunos casos, el último apartado puede ser una conclusión propia o tu opinión personal sobre el comentario de texto, ¿vale? Eso ya pues se lo indicarían pues el diferente profesorado que cada uno tenga, ¿vale? Pero también hay que tenerlo en cuenta. Y, si no me equivoco, hasta aquí sería este vídeo. Espero que os haya funcionado de alguna manera, ¿vale? Que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda, dejadla en comentarios y nos vemos en la próxima clase. Chao.